Hola amigos, ¿qué tal? Hoy traemos un muy buen conocido del segmento compacto de la marca Renault, es el Renault Megane, pero en esta oportunidad tenemos un coche que bueno, ha evolucionado y ofrece la mejor alternativa de su gama, a mi humilde opinión. ¿Pero por qué? Porque lleva la etiqueta cero emisiones, dos motores eléctricos y en combinación 160 caballos. Esto nos permite incluso tener una autonomía 100% eléctrica de unos 40-45 kilómetros, algo que comprobaremos en el vídeo de hoy. Acompáñenme. Vamos al lío. Tenemos aquí el repaso exterior, vemos un frontal donde el Megane ha evolucionado en esta generación con pequeñas nuevas integraciones como estos faros Full LED de LED Pure Vision de Renault y bueno, algunos detalles sobre todo en el interior de la óptica que le ofrece bueno, esa actualización general en el último facelift realizado. Pero bueno, aquí está acabado el RS Line que a día de hoy ya no hay disponible en el configurador. Esto es una unidad de prensa, como sabéis, así que bueno, tenemos toques deportivos en otras versiones actuales que incluso Renault ha renombrado sus versiones, así que disculpad si aquí hablo de RS Line y a día de hoy vais al configurador y ya no lo tenéis, pero en kilómetro cero y coche de ocasión seguramente tendréis opciones. Bueno, vemos aquí un capó con una parte central aquí que desemboca al rombo de Renault, unas aristas en esta zona, otra zona también algo más plana, un poco más elevada y aquí un poco más de caída lateral. Vemos este carenado que arropa la zona del rombo y bueno, muy grande, esto le da presencia e incluso da algo de efecto hacia el capó, algo más aerodinámico, un paragolpes también específico para el acabado RS Line, por supuesto también con estos añadidos en efecto gris oscuro y la matrícula en la zona más baja. Vemos un frontal bastante Megane con esta línea LED que va aquí de la firma lumínica, pero que mantiene una estética también algo deportiva para ese guiño de la versión RS. Bueno, en el lateral vemos el Megane de última generación con ligeros toques bueno, de algunos añadidos, nuevos diseños de llantas como estas 18 pulgadas para este acabado RS Line, muy bonitas, con unas gomas de tamaño 225-40 de perfil. Por supuesto, como sabéis, esto puede variar según la versión y todas estas partes renombradas a día de hoy en el configurador. Vemos esta zona de la aleta con la versión RS Line marcada en cromo y negro brillo. Esta caída del capó cae aquí en la aleta, esta musculatura que va prácticamente muy sutil, sin esas líneas tan marcadas, simplemente marcan esta zona, se va difuminando y prácticamente tenemos un diseño muy limpio con un corte en la parte de las taloneras para crear dinamismo, pero mantiene esta esencia muy de músculo limpio, no hay una arista marcada con líneas, sino va todo con una tensión para bajar. Aquí también vemos en el pilar C cómo tiene ese músculo característico, ¿no?, del Megane. Aquí por supuesto vemos parte de cromo en la zona baja de las ventanas, cristales oscurecidos, pilar B con negro brillo. Por supuesto, llevamos en esta versión el techo solar practicable que abarca toda esta zona y esta zona con techo duro. En el pilar C, en este lateral, tenemos del lado del piloto la tapa del combustible, en este caso gasolina. Del lado contrario es la tapa de la recarga, una recarga únicamente doméstica, permitido hasta unos 3,7 kilowatts y eso bueno, nos permite tener una capacidad al 100% de carga en aproximadamente unas 5 horas, aproximadamente en carga mínima de 2,7. Si ya vamos a la carga máxima de 3,7, un poco menos, unas 4 horas, ya tendríamos la capacidad de esta batería al completo.
Bueno, y aquí en la trasera algo más de lo mismo. Vemos un coche que se ha ido actualizando, pero mantiene esa generación, bueno, tan típica del Megane, que en su momento del lanzamiento generó bastante expectación y muy buena aceptación por parte de los clientes. Aquí está el alerón con buen formato. Bueno, poco tamaño, ¿no? Hacia la luneta, tercera luz de freno aquí integrada y estos aletines en los laterales. Un cristal totalmente oscurecido y tenemos aquí los pilotos traseros en formato LED, de nuevo formato, en este nuevo facelift, y el rombo aquí con la cámara marcha atrás integrada, las letras Megane en el centro y la firma de la versión E-Tech Plug-in Hybrid. Por supuesto, unos paragolpes específicos para este acabado con estas dos falsas salidas de escape, bueno, ya sabéis, y aquí tenemos los sensores de parking traseros, ¿vale? Esto está todo bien integrado, hay un difusor para darle este aspecto más deportivo y bueno, buen acabado. Y también vemos aquí la matrícula en la parte intermedia de este paragolpes, un buen formato, hay musculatura, pero con unas líneas muy suaves de tensión que van por todo el lateral y como lleva aquí dominando en este portón trasero. Un portón trasero que lo vamos a abrir ahora mismo y vemos su interior. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos aquí el pulsador. Si en algún momento me veis aquí a los Jean-Claude Van Damme, es que las plagas de este verano están fuertes, ¿no? De mosquitos. Aquí vemos, bueno, digamos que es el talón de Aquiles de este maletero, que bueno, tiene menor capacidad que sus hermanos de motor 100% térmico y bueno, tiene alrededor de 200 litros de capacidad, un poco menos de 300, porque lleva aquí alojado el tema de la batería. Aquí un huequecillo para aprovechar de llevar cables, ¿vale? Y por supuesto las banquetas que se pueden abatir en un formato 60-40, ¿vale? Boca de carga un poco alta para hacer un compacto, pero bastante bien aprovechada. Lo único es la capacidad mínima, que es algo más escasa que las versiones 100% térmicas. Hay buenos acabados, está todo bien revestido, hay algunos ganchos en los laterales, iluminación y bueno, aquí tenemos asideros en estos laterales que nos permite poder hacer uso del portón de cualquier de los dos lados, ¿vale? Así que nada, vamos al interior. Vamos a ver las plazas traseras. Entramos y bueno, este coche tampoco es que destaque por un espacio muy amplio, ¿no? En la parte trasera. Aquí de verdad, bueno, encontramos estos semi-buckets que a primera impresión nos resulta algo agobiantes para lo que vamos aquí detrás, debido a esta zona alta que va integrada del reposacabezas. Y bueno, lo único es que aunque peguemos aquí las rodillas, es un mullido cómodo. Incluso esta zona aquí es algo más durilla, pero es cómoda, así que bueno, podremos ir con relativa comodidad. Eso sí, debajo del asiento no puedo extender demasiado las piernas, ¿vale? Aquí en cuanto al techo, sí tengo 3 dedos de separación, yo mido 1,77, con lo cual, bueno, es un espacio apañado, pero me da la sensación de ir en un coche mucho más pequeño. Tenemos buen espacio de luneta, aquí bueno, plástico duro, no olvidemos que estamos con una marca generalista, aquí algunas inserciones en símil carbono, aquí símil piel en la zona intermedia donde tenemos contacto con el brazo y elevalunas eléctricos, un tanto retrasado, tenemos que hacer así un poco gesto para bajar o abrir esta ventana, ¿no? O sea, debería estar un poco más integrado en esta zona, aunque nos moleste quizás con las rodillas, ¿no? Pero bueno, un poco más avanzado no estaría mal, ya que, bueno, yo tengo los brazos largos, como veis, pero hubiese quedado bien. Hay que retroceder mucho el brazo para poder hacer uso de estas ventanas. Además vemos aquí en la zona central 2 salidas de aire sin regulación de temperatura, pero sí de caudal, 2 puertos USB y aquí un mechero 12 voltios en la zona baja. Eso sí, está muy integrada aquí a la parte trasera y hará seguramente más incómoda esta plaza central. En efecto, aquí ya voy pegando las rodillas en esta plaza central, no puedo juntarla ya que el túnel es algo más invasivo, si junto las piernas voy más incómodo, así que bueno, esto es, vamos, muy testimonial esta plaza central, un poco más alta, sigue siendo un mullido cómodo, ¿vale? Pero el respaldo no es de los más incómodos del mercado, pero sigue siendo algo más incómodo, más durillo, debido a que tenemos nuestro amigo
el reposabrazos con 2 portabebidas y bueno, aquí una buena calidad para los ocupantes de los laterales, que son prácticamente los más usados para este coche. Yo prácticamente lo vería como un 4 plazas al uso de este Megane. Para las familias, no os preocupéis que Renault ha pensado en vosotros y tenemos aquí anclajes Isofix con canaleta plástica y una tapa para proteger este tapizado. Un tapizado para esta versión, también tapizado en cuero, alcántara, con pespuntes en rojo, muy buen diseño, buen acabado, buena terminación y a nivel de confort, bueno, sujetan un poco las lumbares, no tanto, para hacer el corte del coche que es, aunque tampoco es un deportivo, tiene aires deportivos, pero el mullido es cómodo. Sí es cierto que aquí sujeta un poco más la parte baja de la base y está correcto. Bolsillos, tenemos estos 2 bolsillos de los respaldos y huecos en las puertas para botellas de mediana dimensión. Además, tenemos aquí el plafón iluminario en la zona central, tendremos todo bien iluminado, como en la parte delantera que vamos a ver ahora mismo. Entramos en las plazas delanteras. Tengo que sacar mucho el cuerpo para llegar a la puerta y bueno, hay buen ajuste. Aquí ya encontramos un plástico más mullido, igual inserciones en fibra de carbono, la parte también efecto aluminio. Aquí también tenemos toda la zona en símil piel de la parte ya de los brazos. Aquí los elevalunas igualmente están algo retrasados, tengo que venir muy atrás para poder hacer uso de los elevalunas. No entiendo la disposición de estos elementos que estén tan atrás. Tenemos que llevar el brazo muy atrás para poder hacer uso correcto, ¿no? No sé si, bueno, me parece un tanto extraño esta parte. Luego, bueno, tenemos bolsillos en las puertas para botellas de gran dimensión, buen acabado y un salpicadero de esta generación de Megane, con la pantalla de 10 pulgadas, también en formato vertical, con buena calidad, con toda la información, MySense de Renault, que podremos pulsar aquí y elegir los modos de conducción. También tenemos Android Auto y Apple CarPlay. Aquí incluso podremos gestionar aplicaciones. También tenemos la información del coche, la información de energía, con todos los consumos, cómo vamos gestionando, bueno, cómo va gestionando el coche y bueno, buena conectividad con el móvil. Aquí en la zona baja tenemos los 2 diales del clima bisona para temperatura y aquí los botones de rápido acceso, abrir y cerrar puertas y los warning aquí integrados, ¿vale? Toda esta zona tenemos calefacción en los asientos delanteros, ayuda al parking, control de carril y por supuesto el modo eléctrico que podremos elegir pulsando en esta zona, ¿vale? Automáticamente. Por supuesto, en esta zona baja tenemos una pequeña bandeja que no es de carga inalámbrica, 2 puertos USB, puerto auxiliar y un conector 12 voltios. La palanca de cambios automática que va justo aquí en esta parte y Tech marcado aquí en esta zona de plata y 2 portabebidas pequeños en esta zona con una pequeña cortinilla, freno de mano automático, el auto hold y el botón MySense para elegir los modos de conducción, un pequeño huequecillo para monedas y una guanterilla aquí que está revestida en plástico y con una profundidad, bueno, adecuada, ¿vale? Para una billetera o algo así. Eso sí, tenemos regulación de profundidad, más no en altura. Tenemos LED justo en esta zona de la consola, aquí también en las puertas, le da una calidad en el interior, sobre todo en la noche, muy bonita, de buena terminación. Así que Renault ha hecho buen trabajo. Aquí, bueno, el salpicadero tiene buena terminación, es mullido en la parte alta. En la zona intermedia, baja, ya plástico duro, pero de buena calidad en cuanto visual y al tacto. Aquí una guantera para guardar documentación, ¿vale? Más inserciones en carbono por esta versión RS Line. Y bueno, tenemos el cuadro de instrumentos digital de buen formato, buena ubicación. Aquí en la piña, limpias automáticos y luces automáticas. Y aquí el pequeño satélite para el sistema de mandos multimedia, ¿vale? El botón de encendido justo aquí. Y por último, un volante de buen tacto, buen grosor. Aquí toda esta parte perforada. Aquí, bueno, la inserción del acabado RS. Recordemos que es el RS Line. Un volante multifunción con buenos botones, muy fáciles e intuitivos de usar, tanto para la velocidad crucero, ayudas HADAS de este coche, y aquí el sistema multimedia, pillar el teléfono, colgar y bueno, hacer uso del cuadro de instrumentos. La verdad es que está bastante bien, un volante que me ha agradado.
Aquí esta zona del claxon no me termina de convencer, pero bueno, para gusto los colores. Un poco achatado en esta zona, pero tiene muy buen tacto, ¿vale? Aquí toda la zona de espejo interior fotocromático, sistema plafón de luces y sistema de alerta, de ayuda. Y aquí tenemos el dial para abrir en varias posiciones el techo solar, aunque esta cortinilla es manual, ¿vale? Por supuesto, tenemos pedales en aluminio que incluso pudiese llevar en el descanso del pie izquierdo, pero no lleva ahí aluminio, simplemente en el acelerador como en el freno. Y por último, ahora sí, unos asientos semi-bucket de muy buen acabado, de muy buen diseño. La verdad es que son fantásticos para el día a día, son cómodos, tienen buen diseño, le dan ese toque racing al interior en conjunto con lo demás, pero ya es el toque definitivo. Y ya os digo que están en un buen nivel con respecto a sus competidores, ¿vale? De acabados así sport. Está muy bien rematado estos asientos con alcántara, también con pespuntes en rojo. Está muy bien rematado con esta firma también RS aquí en los laterales. La verdad es que me ha encantado. La verdad tiene muy buena sujeción, tanto en la parte baja de la base como en las lumbares. Está perfecto. Incluso ya diría que ahora os comentaré la parte dinámica, que está un peldaño por encima del coche. Así que nada, vamos a darle aquí ya al arranque y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Megane E-Tech FEV. Acompáñame. Bueno, ya estamos al volante de este Megane E-Tech FEV. El híbrido enchufable, motor gasolina, 4 cilindros, 90 caballos, 91 caballos y dos motores eléctricos de 40 y 20 caballos respectivamente. Aquí os dejaré los datos para que no se me vaya un caballo más, un caballo menos, pero lo importante es que tenemos 160 caballos en potencia total, que es todo combinado, y 148 Nm de par. Esto asociado a una caja automática que ofrece una dinámica suave, una dinámica muy tranquila, relajada, pero que si queremos elegir un modo Sport tendremos un poco más de tacto deportivo, ¿no? De tacto, ese tacto que buscamos los más apasionados del motor en coches que incluso con este acabado de RS Line te puede, bueno, gustar un poco más, ir alegre, ¿no? En tu ritmo de conducción. Aquí es donde he notado un ligero percance. Cuando tenemos la batería prácticamente agotada, que no se agota del todo, porque el coche mantiene un mínimo de batería para hacer estas transiciones de bajo consumo, ¿no? Porque el coche, la marca homologa para el coche 1.2 litros, ¿no? Ciclo WLTP, esto en combinado. Pero ya cuando tenemos un uso del motor térmico únicamente, con poca autonomía de batería, estos consumos se elevan a 6 litros fácilmente, ¿vale? Estamos en consumos en modo de batería de 7,8 kWh y en líneas generales me parece un coche muy razonable para uso diario, ¿vale? Siempre y cuando tengas donde cargarlo, porque si tienes esta autonomía de estos 40-45 kilómetros de batería, ¿no? De autonomía eléctrica, sí es un coche más indicado para el uso general, ¿no? Pero si no tienes esa carga, ya os digo que es un coche que incluso me parece, escaso. Me iría a las versiones térmicas puras, sinceramente. Sí, que necesitas la etiqueta cero emisiones, pues amigo, si no tienes este uso de recarga, es un coche prácticamente, inútil. Tiene una autonomía muy escasa de capacidad de depósito, está en el entorno de los 40 litros y me parece, muy poco, porque de hecho la autonomía de la capacidad del combustible baja, excesivo. Y bueno, la batería sí es verdad que mantiene, está muy bien, incluso aquí en la parte de la palanca podemos ir en un modo regenerativo que, hace esa recarga y una pequeña frenada regenerativa que nos permite a baja velocidad tener las incorporaciones a las rotondas, a los accesos, pues un poco más controlado, ¿no? Sin tener que tocar tanto el freno. Bueno, a nivel de suspensiones, a nivel de dureza, está muy bien, tiene ese término medio
para no fatigarnos. Además tiene muy buen aplomo, este chasis va muy bien aplomado. Las baterías van en posición del maletero, por eso tenemos menos maletero, y está bien ubicado para mantener el reparto de pesos lo mejor posible, ¿no? Que recordemos que esto es una plataforma que fue, digamos, adaptándose a los nuevos mundos de versiones, pero ya tenemos una nueva versión de Megane que incluso va a tener solo versión eléctrica, la E-Tech pura, que ya da ese guiño especial también al segmento sub. Es un poco más crossover este Megane y ya pierde esta esencia que vemos en este modelo, ¿no? A nivel de frenada tenemos una frenada buena, un pequeño recorrido hasta llegar a la mordida, pero es muy pequeño, ¿vale? Muy sutil, pero tenemos una mordida buena, una mordida contundente, no hemos acusado fatiga. Además este coche, esta unidad va con estas llantas 18 y bueno, va muy bien calzado y bueno, nos permite tener una dinámica más deportiva de lo que puedas esperar. Es un coche que bueno, gracias a estos semi-bucket vamos muy bien posicionados en la conducción. Tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores con detección de ángulo muerto. También la parte interior tenemos buena visibilidad, aunque los reposacabezas laterales son algo grandes y nos limita a solo la zona central. Pero como la plaza central muy rara vez llevarás a alguien porque es una plaza algo más incómoda, pues tendremos buena visibilidad. Aunque ya os digo que los espejos laterales dan su servicio con muy buena nota. A nivel de conducción o uso, mejor dicho, de estas pantallas, está muy bien, te haces rápido con ella, tiene buen formato y bueno, tienes que tocar lo menos posible, ¿no? Porque está todo muy bien focalizado en los apps y en los iconos, está todo muy bien. Y bueno, la parte principal de accesos rápidos como el clima y accesos de controles, pues tenemos todo muy bien a la mano. Y el cuadro de instrumentos, a pesar de que no es de mis favoritos por la información que me resulta incluso algo escasa, pero es mi sensación, ojo, tiene un cuadro de instrumentos con buena información y una lectura muy clara, muy minimalista de, bueno, tanto de la parte del potenciómetro como de la velocidad. Luego, según el modo de conducción, nos vamos adaptando un poco según el modo a un formato diferente de visualización con la misma capacidad de información de ordenador de a bordo, que eso está muy bien. Y sí es verdad que el traspaso, la transición de estos modos y el formato es un tanto lenta, nos da una bienvenida al entrar el coche, vale, todo muy bien, pero las transiciones son un poco lentas, ¿no? Para lo que estamos viendo en el mercado. Sin embargo, es muy correcto y un toque minimalista que le sienta bastante bien. Un volante que ya, como os he dicho, tiene muy buen tacto, un grosor muy bueno. Me gusta este tipo de volantes que nos hace sentir con buen control de lo que pasa sobre el asfalto. Y además en el modo Sport tenemos un poco más de dureza del volante y la reacción que nos gusta tanto al pedal del gas. Una aceleración correcta pero progresiva, no es algo que nos pegue inmediatamente al asiento, pero sí en el segundo 2 ya notamos esa capacidad de aceleración y de torque bastante correcta. La suavidad de este coche es muy buena, muy alta, me gusta cuando pasa incluso al motor térmico, se nota un poco más de rumorosidad, pero está bien combinado y tiene una suavidad muy buena. La verdad es que me ha encantado este Megane en cuanto a suavidad y disposición de los elementos, un coche práctico, un coche sencillo, sin mayor problema. Y bueno, ya muchos más detalles que os contaré. ¿En dónde? En el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Megane E-Tech FEP, con un acabado RS Line más deportivo, que a día de hoy ya no lo podréis tener en el configurador, ya que la marca ha renombrado sus versiones y esto puede causar un poco de confusión al día de hoy, ¿vale?
pero sí seguro tendréis unidades disponibles en coches kilómetro cero, coches de ocasión, ya que como veis sí ha existido y sí se ha matriculado, ¿vale? Es una unidad de prensa, así que atentos a ello, ¿vale? Pero bueno, hablando un poco ya del tema de motorización, que es lo que nos interesa al 90% de toda esta prueba, es que es un coche que me ha sorprendido, tiene una suavidad muy buena, tiene una progresión de esa potencia muy típica de un híbrido enchufable en este caso, y que vas a tener esos 160 caballos con una buena dosificación. Para ser sinceros, me ha costado entender de que tuviese 160 caballos, porque en algunos momentos con la batería descargada, aunque no llega a descargarse del todo, por supuesto, pero sí he notado en algunos momentos que la potencia se merma, ¿vale? Y esos 90 caballos de motor se quedan algo justillos. Pero sin embargo, es un coche pensado, como os he dicho en la parte dinámica, para mantenerlo con carga, tener cargadores en casa o poderlo conectar en algún lugar de tu trabajo o bueno, de sitios públicos, ¿no? Un coche que bueno, vas a mantener una autonomía de unos 40-45 kilómetros en modo eléctrico, que viene muy bien para los trayectos de rutina del día a día. Es un coche que ya mantiene una buena trayectoria como esta generación del Megane. A nivel estético es un coche muy agraciado, aunque ya digamos que ya pesa un poco su tiempo en el mercado, ¿no? Ya es un diseño bastante visto y bueno, puede resultar un poco complicado, pero con respecto a sus competidores de compactos híbridos enchufables, es un coche un poco más económico, es su principal baza de compra. Un buen diseño, una buena puesta a punto correcta general y un precio que yo digo que está muy pero que muy bien. Así que nada amigos, agradecemos a Renault España la cesión de este maravilloso Megane E-Tech FEP y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos un like, activar la campana para que os lleguen las notificaciones y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y actividades. ¿Vale? Y también no olvidéis que la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos la tendréis ¿en dónde? En supermotor.online, donde estará toda la actualidad del mundo del motor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.